Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos informaciones acerca de lo que acontece en nuestro vecino país Haití. Un fideicomiso de ONU para Haití. En el marco de una brusca caída de la popularidad del presidente Joe Biden, Estados Unidos, luego de la deportación masiva de unos 13.000 haitianos que intentaron ingresar ilegalmente, tira la toalla en el caso de Haití, en donde las bandas que controlan por pedazos los 22.000 km² de dicha nación, tienen secuestrados a 16 ciudadanos suyos, descartando por boca de sus voceros regionales la única vía para restablecer la seguridad, imprescindible para el inicio de cualquier tarea. El subsecretario de Estado a cargo de la lucha en contra del narcotráfico, Todd Robinson, declaró eufemísticamente el pasado martes en Puerto Príncipe que las autoridades y la policía de ese país son quienes serán responsables de la seguridad, algo obviamente imposible. Pero no duden que, de alguna forma, intentarán rescatar a sus misioneros retenidos desde el 16 de octubre. Los Estados Unidos de Clinton, que encabezaron entusiastamente el retorno a la presidencia de Jean-Bertrand Aristide y la disolución del ejército a cargo de una multitudinaria misión militar de la ONU junto a Francia, Canadá y Venezuela, advierten hoy que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití. Parece que el mundo se cansó de un tema sin solución aparente. Acomplejada la ONU y la OEA, que por hipocresía diplomática durante 17 años, se negaron a ver la verdad, hoy, en sus consejos de seguridad y permanente, guardan silencio culposo ante el desastre y la crisis humanitaria que esa situación representa para 11 millones de personas a merced de una delincuencia caótica y anarquista por la falta absoluta de autoridad. Desaparecida o reducida la corrupción del manejo de la ayuda internacional, quedan solo narcotráfico y secuestro como fuentes de ingreso. La que no puede quedarse de brazos cruzados es República Dominicana, única fronteriza. Cuando la situación se tornó crítica, Chile deportó miles por vía aérea. Pueden hacerlo Panamá, Colombia, México y Brasil. Allá solo llegan miles, decenas de miles en el peor caso. Empero acá hablamos de más de 1,5 millones. Una avalancha humana hambrienta que desborde la capacidad de las fuerzas de seguridad en la frontera no es una ilusión. Es la eventualidad cierta de una posible tragedia. El intento de realizar campamentos en suelo dominicano en ocasión de destitución de Aristide no fue un cuento, fue una realidad que Joaquín Balaguer hubo de rechazar con energía y bajo riesgo. El secuestro de dominicanos a cargo de esas bandas es frecuente. La incursión de estos delincuentes en territorio nacional ante cualquier persecución allá puede ocurrir cualquier día. Por ello, siendo Haití nuestro mayor problema, y el único cuya solución no depende de nosotros, el llamado del presidente Abinader al liderazgo político nacional es imperativo y juicioso. Podemos disentir en otros temas, pero en este, debemos tener una política y una sola voz. Hoy, Luis Abinader, obligado por su condición a tomar la delantera política en el tema, en este caso no es presidente de los PRMistas, sino también de los líderes y militantes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, entre otras organizaciones. Están bien las fotos de los comisionados y los reportes de su trabajo, pero el país, en este caso, necesita en particular una con el presidente de la República y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, a los fines de que los ciudadanos y el mundo vean que en este tema tenemos una sola voz y un solo interés. La organización o el líder que rehúya su responsabilidad en esta cuestión saldrá trasquilado. Han quedado atrás, lejos, los tiempos en que el tema haitiano, por la presencia en la política nacional de José Francisco Peña Gómez, más dominicano que cualquiera, nos dividía. Distante la cuestión de los braceros y sus ingratas condiciones de vida, y más lejos aún, incluso sin justificarlo, el complejo que nos dejó la matanza del 1937, acto violento que estableció la frontera legal pero difusa e irrespetada durante 91 años. Por boca de Estados Unidos, la comunidad ha establecido que no es Francia, acomplejada por la multa que obligó a pagar durante 130 años, la culpable de la devastación en Haití, ni Estados Unidos, que la ocupó de 1915 a 1934, sino los propios haitianos, cuyas élites son incapaces de llegar a ningún acuerdo, excepto el de que quien triunfa en la garata periódica mata al perdedor.
La comunidad internacional, interventora errada en 1993, incapaz de dejar alguna organización básica en la estructura institucional de ese país, ahora escurre el bulto para evitar otro fiasco o peor, para no imponer la única solución viable. Un fideicomiso de 10 años que mediante un ejecutivo, restablezca la autoridad y organice el país. Sus políticos son el problema. Seamos la voz que clama por una acción de la comunidad internacional, pero preparémonos por si ésta no hace nada, no solo en la frontera, pues si hay una poblada esa misma comunidad internacional que se niega a buscar soluciones nos condenará, sino también en nuestra seguridad interior porque tenemos en nuestro territorio una cantidad ilegal imposible de controlar. La confusión de las noticias. Liberación contra rescate de una pareja secuestrada en Montagne-Noire. Los cónyuges Keda y Delbert Alphonse Israel fueron puestos en libertad después de que sus familiares pagaran un rescate, cuyo monto no se reveló a la prensa. Keda fue liberada el 7 de noviembre de 2021, mientras que su esposo fue liberado el 10 de noviembre. La pareja fue secuestrada a finales de octubre de 2021 en Montagne-Noire, una localidad de la localidad de Pétionville. Se pronostican chubascos aislados en el país al final de la jornada y primeras horas de la noche, del viernes 12 al domingo 14 de noviembre de 2021, indica un boletín de la Unidad Hidrometeorológica de Haití, UHM. Los departamentos afectados por estas lluvias son Oeste, Sur, Centro, Nipis y Gran Anse. Portavoz del G9 anuncia tregua para la distribución de combustible en Haití. El portavoz de la Federación de Bandas del G9, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, anunció una tregua, hasta el 18 de noviembre, sobre la violencia de las bandas armadas, particularmente en Barreux, para promover la distribución de combustible en las gasolineras de todo el país. Los camiones cisterna pueden venir a la terminal de Barreux para obtener suministros, dijo Barbecue en una conferencia de prensa el viernes, pidiendo a la Policía Nacional de Haití que mueva sus vehículos blindados colocados en vecindarios controlados por bandas G9. El Core Group preocupado por la crisis del suministro de productos petrolíferos en Haití. El Core Group dice estar profundamente preocupado por la crisis de suministro de productos petrolíferos que ha estado afectando al país durante varias semanas, así como por su impacto humanitario, económico y social en la población haitiana. Los actos criminales violentos contribuyen a exacerbar el ya profundo sufrimiento de los haitianos, condena. También obstaculizan el trabajo de la Policía Nacional de Haití, PNH. El Core Group invita a los actores políticos y económicos del país a actuar responsablemente en interés del pueblo haitiano. Les insta a dar prioridad al restablecimiento del orden público, así como al normal funcionamiento de las infraestructuras estratégicas. Gonaíves, regreso de actos de inseguridad en la ciudad. Los casos de hurto, violación y atraco van en aumento en la ciudad de Independence. En muchos vecindarios, casi todas las noches se escuchan disparos esporádicos mientras individuos armados roban tranquilamente a los transeúntes. El jueves, individuos armados en motocicletas robaron a varios comerciantes de divisas sentados frente a la catedral de la ciudad y se llevaron grandes sumas de dinero. Preocupados por salir temprano para sus actividades, los ciudadanos exigen una rápida intervención de las autoridades. Una persona muerta en Jeremie en el accidente de un camión que transportaba gasolina. El conductor de un camión murió en un accidente de tráfico en Jeremie la noche del miércoles 10 al jueves 11 de noviembre de 2021, informa Radio Quisqueya. La tragedia ocurrió en la carretera nacional número 7 cuando el camión en cuestión chocó con un autobús. Este camión que, según testigos, transportaba una gran cantidad de gasolina, explotó con su conductor tras ser volcado por el choque. 5 presuntos secuestradores arrestados por la policía en el sur de Haití. La Policía Nacional de Haití, PNH, arrestó a 5 personas en Akwin, Sur, por su presunta participación en el secuestro de una mujer de 80 años llamada Adrienne Seabrain, en la noche del 6 al 7 de noviembre de 2021. El octogenario sigue detenido por sus captores, dijeron las autoridades policiales del sur, indicando que ya se abrió una investigación en el contexto de este secuestro. Combustible.
Las actividades de suministro se han reanudado en la terminal de Barreux,